Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Debatimos hoy la nueva ley educativa, la LOMLOE, que, por desgracia, ha pasado sin pena ni gloria por esta sede parlamentaria, por el Senado. La tierra de la que vengo, Cantabria, es tierra de pactos y en educación somos un ejemplo de acuerdo en materia educativa. En el año 2017, más en concreto el 16 de mayo de 2017, los miembros del Consejo Escolar de Cantabria llegaron a un acuerdo histórico, denominado Acuerdo por la Educación de Cantabria, refrendado por unanimidad del Parlamento Autonómico y en el que formaron parte toda la comunidad educativa, las familias, los sindicatos, el profesorado, las patronales de la enseñanza concertada, COE, Gobierno de Cantabria, Federación de Municipios de Cantabria, Universidad. Fue un trabajo de 2 años, pero dio sus frutos, gracias a las cesiones de todos y cada una de las partes. Por tanto, cuando hay voluntad, se puede. En el Partido Regionalista de Cantabria lo tenemos muy claro. Una ley de estas características tiene que salir adelante con el mayor consenso posible. Y en esta ley nace con fecha de caducidad, que será cuando haya un cambio de gobierno en el Estado. Señorías, todo acuerdo significa cesión, discusión, contraste de ideas y, finalmente, pacto. Y con esta ley, en esta institución, en el Senado, no se cumple. No han querido comparecencias, no han querido habilitar el mes de enero, cuando teníamos hasta el 25 de febrero para, de manera sosegada, intentar llegar a algún acuerdo más. No han querido admitir ni una sola enmienda, cuando muchas servían para mejorar el texto y había grupos de distintas fuerzas políticas de acuerdo en ello. En definitiva, nada de nada. Flaco favor se hace a esta institución con estas actitudes. Les pido un ejercicio de empatía. ¿Qué opinarían ustedes, señores del PSOE, señores del PNV y señores de Esquerra, si esto hubiera sido al revés y estarían en la oposición? Como profesor de secundaria desde hace 22 años, siempre ponemos a nuestros alumnos el ejemplo de que se pongan en el lugar de otro para entender a la otra persona, que exista esa empatía que aquí no ha existido. Nos encontramos ante un ambiente de crispación y enfrentamiento innecesario, con un desencuentro dentro de la comunidad educativa con esta ley, de algunos sectores muy importantes del sector, en un momento en el que se debería apostar por los consensos y en un momento también que, derivado de la pandemia en la que nos encontramos, donde la escuela está haciendo una labor extraordinaria con nuestro alumnado, con una dedicación y esfuerzo docente que desde el Partido Regionalista de Cantabria reconocemos, sin necesidad ahora de introducir nuevas tensiones e incertidumbres. Bastantes hay, como he dicho, con la pandemia y con el descenso terrible de la natalidad que amenaza la pervivencia de muchos centros educativos. No podemos defender una ley que establezca bloques ideológicos en función de dónde las familias escolaricen sus hijos. Al contrario, la educación debe ser objeto de un gran pacto de Estado. Dicen en mi tierra que las prisas no son buenas compañeras y aquí se está llevando a cabo una tramitación exprés sin permitir en esta nueva legislatura 14 de las Cortes Generales tener el debate sosegado y escuchar a sus protagonistas, que no son otros que la comunidad educativa. Desde el PRC siempre hemos defendido el equilibrio entre las dos redes educativas, la pública y la concertada. Así lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, sin necesidad de enfrentamientos estériles, que, por ejemplo, en mi comunidad no existía y ahora se vislumbra. Por eso, insisto, no podemos enfrentar con esta ley a ambas redes, que en Cantabria, por ejemplo, conviven de manera cordial y equilibrada. Entendemos la educación como un servicio público, en tanto que garantiza un derecho básico, respetando el sentido de complementariedad de ambas redes con una colaboración inteligente como la que hasta ahora se desarrollaba. Los regionalistas hemos criticado la Ley Wert, tanto por sus contenidos como por ser también tramitada sin consenso con la comunidad educativa. Por eso nos sentimos decepcionados al observar cómo hacemos lo mismo que primero criticábamos y que ustedes criticaban con razón para desarrollar una ley tan importante como esta. Pero es más, en la anterior ley, en su trámite en el Senado, al menos se admitieron 18 enmiendas, 5 a ustedes, señores del PSOE. En esta ley, en su paso por el Senado, 0.
Las leyes de tanta trascendencia como la educativa tienen que ser perdurables en el tiempo, que sirva para mejorar la calidad educativa de nuestro sistema. Nuestras familias, el profesorado y, sobre todo, nuestro alumnado se merecen una seguridad legislativa que los políticos no estamos sabiendo dar. La sociedad observa con estupor cómo cada gobierno quiere dejar su impronta en la educación, con una ley educativa distinta, sabedores que cuando cambie el gobierno de turno cambiará la ley. Esto en los países que mejores resultados educativos ofrecen es impensable. Por eso, desde el PRC no podemos ser partícipes de este circo mediático que no beneficia a nadie y perjudica a los más vulnerables, que son los niños y las niñas. En la tramitación en el Senado vía enmiendas hemos presentado aportaciones e ideas dirigidas al consenso y a mejorar el texto aprobado, defendiendo un sistema educativo de calidad e integrador, donde no sobre nadie, donde se mantenga el equilibrio de la red pública y concertada desde todas las etapas, empezando por los 0 a 3 años y pasando por el resto de etapas. Por eso pedimos lo primero, la presencia del sector educativo para escuchar su visión, que, como dije antes e insisto, en esta legislatura no se ha hecho, no habiendo comparecencias de expertos que aporten luz y soluciones. Y si luego no están de acuerdo, pues no admitan nada, pero por lo menos dejen a la gente expresarse y escuchar, porque creo que siempre es positivo. Para el PRC no toda la ley es mala, pero tampoco toda es estupenda. Por eso, en aquello que suscitaba dudas, debate y división, teníamos un gran margen de diálogo y de acuerdo para llegar a un pacto educativo. Pero ustedes no han querido. Me voy a detener para explicar la postura del Partido Regionalista de Cantabria en algunas enmiendas que hemos presentado. En cuanto al español, los regionalistas defendemos la diversidad lingüística que existe en nuestro país y sus singularidades. Por eso, no estamos en contra del estudio de las lenguas cooficiales en las comunidades con lengua propia. Es más, lo que queremos es que ese valor que tienen esas comunidades de tener una lengua más, aparte del castellano, tener otra y poder formar a los alumnos en una lengua extranjera, hace una riqueza al alumnado que se debe valorar y dejar claro en el texto que se va a aprender tanto en castellano como en la lengua cooficial como en otra lengua extranjera. Y este texto, lejos de aclarar en su cambio en las enmiendas, pues lo ha dejado peor. Por eso nosotros apoyábamos el texto como ustedes, señores del Gobierno, señora ministra, lo presentó en el Congreso. ¿Tan difícil era dejarlo claro para no dar lugar a dudas? Nuestro idioma, el español, es la mayor riqueza que tenemos. No se concibe ni se entiende que alguna parte del territorio no se estudie o se deje margen a que no se haga y se aprenda en español. Queremos también que la alta inspección tenga una dimensión técnica y no ser cargos nombrados a dedo, que controle que se cursan las asignaturas que marcan esta ley y los reales decretos. Los regionalistas defendemos una educación inclusiva que atienda al alumnado con necesidades educativas especiales o con discapacidad, tanto en los centros ordinarios como en los centros de educación especial, quedando garantizado el mantenimiento de los centros de educación especial. Defendemos la inclusividad y la dotación de recursos a los centros ordinarios para atender de manera mejor al alumnado con necesidades educativas especiales. Ahora bien, hay situaciones que, por desgracia, para esos alumnos y alumnas, no pueden ser atendidos en centros ordinarios, por muchos recursos que pretendamos dar al colegio en cuestión. Creemos que trabajar en la inclusividad es necesario, pero no tiene que significar el cierre de centros de educación especial o dejarlos solo como centros de recurso. Por eso, su mantenimiento es necesario. Además, no está reñido la inclusividad con la mayor dotación tanto a los centros ordinarios que escolarizan a alumnado con necesidades educativas especiales como a los centros de educación especial. Defendemos la libre elección del centro de los padres, tal y como aquí en Cantabria hacemos. Somos un ejemplo de comunidad desde que asumimos las competencias en cuanto a los procesos de escolarización en cualquier gobierno que ha habido en Cantabria, de cualquier color, que se basan en las ofertas de plazas de los centros, tanto públicos como concertados, y su asignación viene dada por criterios objetivos de proximidad, hermanos en el centro, rentas, grado de discapacidad,
lo que hace que prácticamente todo el alumnado curse sus estudios en el centro que eligió en primera opción. Defendemos, por tanto, estos criterios y creemos que tenemos que seguir prevaleciendo con un reparto equitativo del alumnado con necesidades educativas especiales y con dotación económica y servicios iguales para todos los centros educativos y no enfrentando a ninguna de las dos redes, ya que ni la concertada es toda elitista ni la pública acoge solo a los dos más desfavorecidos. Las ayudas a las familias tienen que venir dadas no por donde escolaricen a sus hijos, sino por la situación socioeconómica, independientemente de que el centro sea público o concertado. Nos llama la atención la memoria económica que a toda ley tiene que acompañar y observamos que no es nada clara. No sé si son conscientes del dineral que supone implantar la gratuidad de 0 a 3 años y tampoco fija criterios para el reparto entre comunidades autónomas de los recursos. ¿Van a ser estos en función de la población o también va a haber criterios correctores como la dispersión geográfica que en regiones como Cantabria es tan importante? Además, habla de la escuela rural, que los regionalistas tanto defendemos, ya que desde nuestra consejería se están haciendo políticas para mejorar y mantener la calidad de la educación en ese medio rural. Pero no olvidemos que necesita para ello financiación. También insistir en el acceso a la inspección educativa tendrá que ir siempre acompañado de unas pruebas. Defendemos, esto es importante, al profesorado técnico de formación profesional, tanto en su petición de que pasen al cuerpo de profesores de secundaria como que puedan seguir formando parte del cuerpo del profesorado sin necesidad de que tengan una titulación universitaria y puedan seguir ejerciendo con titulación de grado superior en formación profesional. En el caso de no aceptar esta cuestión, ponemos a muchos profesionales en riesgo y podemos caer en una FP más teórica que práctica. Esta ley es una oportunidad perdida de reducción de ratio ante una situación de descenso brutal de la natalidad, que pondrá en riesgo la pervivencia de muchas aulas y, por consiguiente, muchas escuelas, sobre todo en el ámbito rural. Una apuesta también clara del Partido Regionalista por la innovación educativa, dotando de recursos a los centros que apuesten por ella, no solo el reconocimiento, que también. La asignatura de ética, que ya estaba en la LOE, y nosotros y la mayoría de grupos parlamentarios estábamos de acuerdo con que fuera obligatoria en cuarto de ESO, ofreciendo al alumnado una formación en valores y actitudes propias de una sociedad democrática, igualitaria, respetuosa con la diversidad, haciendo alumnos reflexivos, tolerantes y en condiciones de afrontar con madurez las nuevas situaciones, tanto educativas como sociales, que tendrán a lo largo de su vida. Una apuesta clara por avanzar y mejorar el texto y aportando nuevas incorporaciones, como es convalidar en bachillerato la asignatura de inglés para aquellos alumnos que están en posesión de un nivel B2 y pueda certificar los organismos oficiales. Lo mismo que la ley ya contempla convalidaciones en música o en actividades deportivas. Señorías, finalizo apelando al consenso, al pacto educativo. En ese camino nos encontrarán. Como nos encontraron en el presupuesto. Ni ayer éramos ángeles por apoyar el presupuesto, ni hoy demonios por no apoyar la ley educativa, ni al revés. Con nuestros errores y aciertos hemos defendido en esta ley el diálogo, la participación, la discusión, la discrepancia, la cesión y, al final, el acuerdo. Recuerden que han hecho una ley educativa a toda velocidad, difícil y contradictoria en su redacción, dado que primero dice una cosa y luego en las disposiciones finales otra, que crea contestación social y que, por desgracia, no perdurará en el tiempo. 645 esfuerzos, reflexiones, aportaciones en esta Cámara, ninguna positiva. Una pena. Señorías que apoyan esta ley, les deseo lo mejor, les deseo que se cumplan sus expectativas y que beneficie a todos la ley. Por desgracia, tememos que puede que no sea así. Nada más me queda apelar, como docente, a una cuestión, y es la siguiente. Creo que por respeto a la Cámara, cuando está hablando alguien, y es que los profesores igual a veces tenemos ciertas manías al orden y al silencio,
Y creo que sería respetuoso que cuando intervenimos los senadores estuviéramos en silencio, porque interrumpe bastante este murmullo y que en un aula a nuestros alumnos jamás permitiríamos. Entonces, si estamos hablando de educación, seamos los primeros en dar ejemplo de educación, cosa que muchas veces no hacemos. Les deseo unas felices fiestas, salud y esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señoría.